¿Cuál es la reflexión inicial? La reflexión inicial es que normalmente la persona que se dedica a la gestión cultural tiene una amplia formación en aspectos culturales, artísticos, en un determinado programa o en un determinado sector. Pero cuando llega a la administración pública se encuentra con dificultades tipo no conoce las dinámicas de la normativa de la función pública, nunca ha oído hablar de un expediente administrativo, no sabe lo que es un recurso, se encuentra con problemas en la gestión presupuestaria, porque la gestión presupuestaria pública tiene unas lógicas diferentes de la gestión presupuestaria en una empresa privada o en una institución sin ánimo de lucro, y entonces tiene que hacer frente a todas estas dificultades. El primer consejo, yo diría único y guía que nos ha de llevar por el buen camino es el de no creerse que los procedimientos económico-administrativos son algo esencial en el equipamiento ni en la actividad cultural. La premisa es: nosotros somos un puro instrumento que facilita las labores culturales de esta casa, por lo cual se trata de pasar lo más desapercibidos posibles. Hemos de poner como un acento en un intercambio mutuo de conocimientos con el artista. El artista nos aporta a los de administración toda una serie de sensibilidades y conocimientos del campo cultural más allá de lo que podemos ver de él en el escenario, pero al mismo tiempo nosotros les aportamos a ellos, muchas veces sin que ellos se den cuenta, una formación en temas jurídicos que desgraciadamente no tienen, solamente pues por pensar en temas de propiedad intelectual. Lo importante, como en todo, es tener una formación, es decir, al menos comprender cuáles son estas lógicas y cómo funcionan. Si una persona quiere poner en marcha o se le encargan poner en marcha un festival en un ayuntamiento, para empezar, se va a encontrar con una lentitud en las decisiones. Las decisiones no solo son lentas, sino que además son complejas. Es decir, intervienen diferentes agentes y cuanto mayor es la administración, más organizaciones hay dentro de la administración. Y descubres que tienes que hablar con vía pública porque vas a hacer una ocupación del espacio público, que a lo mejor para el tema de los ingresos que preveías en el festival vas a tener que hablar con el Departamento de Hacienda para prever esos precios públicos, que a lo mejor va a haber que realizar una pequeña actuación de infraestructura y por tanto el departamento encargado de obras también va a tener que participar, que querías que las escuelas participasen, entonces también vas a tener que hablar con el Departamento de Educación. No un campo que creo que se trabaje mucho, lo que sería el Departamento de Cultura y el Departamento de Educación o Enseñanza de los municipios. ¿Por qué? Por un vicio de origen, es decir, la educación es un departamento que tiene sus propias lógicas, un departamento donde básicamente la lógica fundamental es la lógica de la relación laboral entre unos docentes que tienen unas condiciones laborales diferentes a las del resto de funcionarios de la administración pública y que se organizan de unas determinadas formas, con unas determinadas dinámicas. Y por otro lado tenemos los departamentos de cultura, que hasta no hace muchos años eran básicamente pues, el museo, el técnico de cultura, la casa de cultura, etc. Entonces, claro, son dinámicas completamente diferentes de trabajo y son dinámicas que difícilmente se pueden encontrar. El tema de trabajar transversalmente no es un tema que creo que está plenamente implementado, diría que mínimamente. El trabajo transversal no deja de ser una visión diferente de la cultura organizativa. Estamos hablando de administraciones excesivamente burocratizadas, lentas, con un marco legal que establece unos plazos muy determinados y es difícil de frenar estas dinámicas de funcionariado sin caer en los tópicos y críticas que todos conocemos. Ha habido durante unos años una tendencia a intentar simplificar los procedimientos dentro de la administración pública. Y parecía que las nuevas tecnologías
nos iban a ayudar mucho en esto. La mayor parte de los ayuntamientos ya hablan de webs 2.0, de cómo favorecer la relación, de realizar trámites directamente a través de la web, etc. Esto, por un lado, genera un problema que no vamos a entrar ahora, que es el problema de exclusión de las personas que no pueden entrar por este sistema a la administración pública. Pero aparte de eso, lo que también genera las nuevas tecnologías es que los burócratas que forman parte del lado oscuro de la administración tienen nuevos instrumentos para generar nuevos procedimientos, nuevos requerimientos contables, nuevos aplicativos, etc. Esto es una cuestión que es muy mediterránea, muy de las administraciones públicas del sur de Europa, que es primar la importancia del procedimiento por encima del resultado.